Hola, ¿cómo están? Bueno, primeramente decirles gracias por estar una vez más en este encuentro, en esta oportunidad que me gusta invitarme. Excepcional, una mentora, una compañera, puedo decir, y yo digo que qué gratitud tenerla aquí. Yo voy a dar paso para que ella nos pueda contar quién es, ¿sí? Pero desde mi lugar, decirte, Lili, mi más sentido, digamos, como gratitud de que estés en este momento aquí conmigo y bueno, súper energizada por todo lo que me acabas de contar antes de la entrevista. La verdad que, wow, qué conexión y gracias por esto que haces. Gracias, Luz, por este lugar, por la entrevista. Buenos días a todos o buenas tardes, buenas noches en el momento en el que sea que estén viendo esto. Gracias por estar acá, invirtiendo un tiempo para ustedes, para conocer otras posibilidades y abrirse a nuevas perspectivas. Bueno, mi nombre es Lili Di Blasi, soy hipnoterapeuta, pero a la hora de decir quién soy, como también soy escritora y muchos otros títulos más, yo siempre digo que no nos identifiquemos con quiénes somos como nuestra profesión, nuestro nombre, edad o roles que desenvolvemos en la sociedad, sino que pensamos cómo nos gustaría que otros nos recuerden cuando ya no estemos acá. Y yo siempre digo, yo soy una cumplidora de sueños. Si hay una forma en la que quiero que me recuerden, quiero que sea esa. ¿Por qué? Porque no se trata de soñar, sino que se trata de realizar cada una de esas cosas que nos envuelven el alma de emoción, de felicidad y que nos hacen sentir vivos, incluso también a la hora de dormir, porque ya saben que los sueños están también en el subconsciente y a mí me encanta todo esto del subconsciente y no puedo contener esta efusividad porque como uno es en algo, es en absolutamente todo. Y la realidad es que siento mucha pasión y mucho amor por todo lo que estoy haciendo en este momento, que realmente me representa a un nivel espectacular. Y quiero compartir toda esta pasión, todo este amor con ustedes, para que sepan que sí es posible vivir en propósito, vivir de sus sueños y sobre todo identificarse, como lo vengo a decir ahora, con un nómade digital. ¿Y qué es esto de nómade digital? Me van a decir. Y a mí que me encanta hablar, ya vieron que no tengo ningún problema en hacerlo, les cuento que esto tiene que ver con poder ser quien uno es en cualquier lado a donde vaya. ¿Por qué? Porque yo no necesito de un lugar físico, de una herramienta específica que no esté en mi cuerpo, como para poder ejercer quién soy o como para poder generar dinero y vivir, ¿no? Porque convengamos que todos vivimos de algo. Y me hace decir, ¿y de qué vivís vos, Lili? ¿Qué es lo que haces, que estás haciendo? Bueno, primero soy escritora. Tengo mi libro acá que ya se los voy a mostrar. Es este, cómo ser uno después de ser dos. Como ya vieron, el cómo ser uno siempre digo que no nos identifiquemos con un vínculo, profesión o con cualquier cosa externa a nosotras, porque si hay algo que suelo escuchar en las presentaciones es, soy mamá, soy abogada, y no, no sos eso. La pregunta es, ¿quién sos realmente? Y para uno poder saber quién es, porque si no tenés la respuesta al quién sos, te tengo que decir, lee mi libro. No te puedo decir otra cosa. Te tengo que decir, léelo. Porque para uno saber quién es, se tiene que conocer. Para conocerse, tiene que pasar tiempo con uno mismo. Y para pasar tiempo con uno mismo, se tiene que amar, porque nadie pasa tiempo con alguien que no le gusta, ¿no? Y acá viene la respuesta a la pregunta de ¿por qué no estás solo? Y muchos me van a decir, porque me aburro, porque no me gusta, porque no sé qué hacer. Y estos son momentos en los que uno tiene que aprender a estar solo, a conocerse, a descubrir qué le gusta, cuáles son sus pasiones, porque si no, ¿cómo vas a pretender que otro se enamore de vos si vos no tenés ni idea de quién sos, ni de qué te gusta, ni de qué te hace feliz? Así que en base a este libro tengo que decir que mi vida de mis últimos años ha estado girado en torno a esta coherencia, ¿no? De saber quién uno es y qué es lo que uno quiere. Pero no siempre fue así. La verdad es que he sido una persona normal por mucho tiempo y no tan normal, porque cuando me pongo a pensar en mi historia, digo, yo empecé a escribir a los 11 años. Me van a decir, ¿y cómo empezaste a escribir a los 11 años? La verdad es que había un concurso de poesía
en la escuela y me anoté, porque era cara rota, porque quería, porque me gustaba. No era buena escribiendo poesía, admito, no lo era, no gané, pero no iba por el lado de ganar, iba por el lado de animarme a decir, yo escribo, porque yo escribía mucho antes de ese concurso. Y empecé a escribir en realidad una noche en la que sentí que no podía cargar tanto dolor adentro mío. Mi mamá me comentó la historia de su vida un día que le fui a preguntar cómo estaba porque vi que no dormía con mi papá. Y me preocupé mucho porque, como todo chico, lo último que quería era que mis papás se separen y verlos dormir en camas diferentes, en habitaciones diferentes, y a mi mamá llorando, me hizo mucho ruido en el interior y necesité poner de mí algo que no tendría que haber puesto, porque en ese momento yo quise ser la adulta porque vi a mi mamá como una niña herida. Y lo que escuché esa noche a mí me cambió tanto y tan profundo, sobre todo porque me dijo, no le cuentes esto a nadie, que nunca se lo conté a nadie. Yo no podía cargar con ese peso en mi alma, porque no tenía la capacidad de comprender todo lo que me había dicho, y sin embargo guardé cada palabra en mi ser. Y a partir de esa noche empecé a escribir, porque necesitaba contarle a alguien todo lo que a mí me pasaba, y no se lo podía contar a ella, porque me di cuenta que ella no podía con su vida. Y ahí fue cuando empecé a escribir y tenía carpetas y carpetas así de gordas de escritos y de cuentos y de historias y de poesía y de todo. Y no escribí un libro, llevo como 6 libros escritos. Este fue el primero que publiqué. Después publiqué un segundo en Amazon. De hecho, perdí los accesos y nunca lo volví a encontrar. Está en alguna copia en mi computadora. Y todos los demás después decidí que no quería escribirlos porque me di cuenta que esto no era una forma de vivir para mí, no a través del medio en el que yo lo había intentado hacer, que era por medio de una editorial. Y cuando yo digo cómo ser uno después de ser dos, yo no era uno, yo era producto de una editorial, porque eso fue lo que yo creí como una creencia limitante cuando firmé contrato con ellos, porque de hecho los contratos con las editoriales son horribles. Te sentís preso hasta que termina el contrato. Y así fue. Cuando terminó el contrato sentí un alivio de decir, ay, ya no estoy a merced de lo que ellos quieran. Y en ese momento dije, nunca más voy a volver a escribir y publicar con una editorial. Y hace este verano decidí que era momento de lanzarme como escritora, pero en formato PDF. Y en este momento los ebooks están por todos lados, así que decidí que me iba a sumar a ese movimiento con el libro que yo ya tenía escrito. Así que hice una reedición y arranqué por ese lado. Pero para volver a encontrarme con mi libro, después de tantos años de escribir y después de tanto tiempo de haber dejado de escribir, porque en ese momento vivía en el campo, en el medio de la nada, a 4 kilómetros de la persona más cercana, y la verdad es que no me hablaba mucho con nadie, porque si hay algo que tengo que decir, como ya vieron, la efusividad a mí me mueve y soy una persona que tiene muchas emociones, y sentía que esas personas me aburrían, que yo estaba tan bien sola, tan divertida haciendo mi vida y creando mis cosas, que cuando me juntaba con otros sentía que me drenaban la energía, que no me sumaban, que era pura queja y sentí que no quería mantener ese tipo de relaciones. Por eso elegí aislarme. Siento muchas veces cuando me relaciono con otros o cuando otros me conocen que no hay unas ganas de vivir, que no hay unas ganas de conocerse, que no hay ganas de hacer sus proyectos con pasión. Es como dicen, sí, lo hago porque de algo tengo que vivir. Yo siento que no es de algo tengo que vivir, siento que uno tiene que amar cada cosa que hace, porque cuando vos amás y cuando vos sos lo que vendés, la venta es natural, sale, es fácil, es divertido. En cambio, siento que hay mucha gente por ahí renegando de lo que hace, de lo que trabaja, de lo que ejerce, y eso no me hace sentir cómoda. Entonces, elijo no pasar tiempo con esas personas. ¿Por qué? Por coherencia interna. Porque si hay algo que aprendí con mi libro y antes de escribir el mismo, tiene que ver con que uno tiene algo, que es tu tiempo físico y tu energía, que es algo intangible, pero que uno la siente cuando no la tiene. Entonces es muy importante a quién le dedicas tu tiempo, que sea algo recíproco, que sea algo que te sume, que sea algo que te haga sentir completo y no que sea algo que te haga sentir que te drene. Entonces te quiero compartir esto el día de hoy a vos, que estás ahí escuchándome. Haz las cosas que ames, por amor, porque esa es la forma de vivir la vida. Porque si lo que haces no te representa, es acá donde hago la invitación. Escribime, no te quedes en ese lugar, porque la vida está acá para vivirla.
para sanar todo aquello que nos duele, para trascender todos aquellos miedos que nos ponemos. Y porque si vamos a hablar de miedos y de historias que hay que superar, les tengo que decir que he superado un montón. Me iban a decir, tal vez vos naciste en cuna de oro, tuviste una familia ejemplar, tuviste amor, pues ya vieron que la parte de que mi mamá sea mi madre no era tan así. Tampoco vamos a empezar a hablar de cómo fueron todas mis relaciones, pero sí lo que te puedo decir es que a lo largo de mi infancia sufrí muchos abusos. Y es algo que nunca había contado antes frente a cámara, porque es como que uno se guarda esas cosas, porque uno prefiere que se queden con la imagen de la soñadora y cumplidora de sueños, sino con la persona que se tuvo que poner y luchar por sus sueños porque se dio cuenta que nadie lo iba a hacer por ella. En ese momento yo ya sabía que mi mamá no me podía sostener ni que le podía contar lo que me pasaba, porque ella no podía. ¿Cómo le iba a contar yo eso a mi mamá? Y lo cargué en silencio hasta los 21 años y no se lo dije a nadie. Pero no fue uno, fueron 11. Y el 11 me pesó mucho, porque en un momento, a los 21, yo me convertí en mamá. Sabía que no quería que a mi hija le pasara lo que a mí me pasó. Entonces dije, yo voy a sanar el linaje familiar y voy a hacer lo que tenga que hacer para que todo esto se corte de raíz, porque entendí que había algo en mi historia, que había algo en mi familia que se venía repitiendo hace mucho tiempo en silencio y que nadie era capaz de cortar con eso, porque el silencio lo que hace es perpetuar la incomodidad, el atarte a un pasado, el atarte a algo que no sos, porque no sos lo que te pasó, sos lo que elegís ser a pesar de eso. Así que decidí cargarme todas estas 11 historias, esas 11 caras, esos 11 cuerpos, y decir, voy a hacer lo que tenga que hacer para que a mis hijas no le pase lo mismo. Ahora tengo dos, pero en ese momento tenía una. Y cuando me enteré que era nena y supe que estaba expuesta a los mismos peligros que yo, dije, no, esto no la va a definir a ella. Porque cuando yo era chica no pensaba que esto podía pasar. Y no quería que ella lo piense tampoco. Así que en ese momento, y después de tanta historia, tocó hacerse fuerte. Y fue ir adquiriendo habilidades para disociar mi mente de mi cuerpo en los momentos en los que el trauma ocurría. Porque como ya saben, cuando uno es niño, no tiene la capacidad de procesar lo que está pasando en su cuerpo, porque no entiendes el sexo, no entiendes el abuso, no entiendes que alguien te pueda hacer algo que no querés en contra de tu voluntad. Y cuando no lo entendés, la mente se disocia y automáticamente tu cuerpo deja de estar en el presente para estar en un mundo de imaginaciones donde ocurre cualquier cosa menos lo que te está pasando. Llegar a ese lugar es conectarse con uno mismo, es aceptar la historia, es estar dispuesto a mirar donde duele, para abrazar esa infancia herida, y para decir, vale, se puede salir de eso, yo pude. Y tengo las herramientas para ayudarte a vos que estás escuchando eso y que decís, ¿cómo hiciste? Pues hay que animarse a ir a esos lugares oscuros que guardamos, como si fueran sombras en lo profundo de nuestro alma, porque solo mirando la sombra, solo viviendo a través de ese dolor, es que uno lo puede liberar. Soy muy fanática del dejar ir. Y la verdad es que la primera vez que lo hice, para los que no saben, es una técnica que efectuó el doctor Hawkins, fue este año pasado, un poquitito antes del verano. La verdad es que llevaba 3 sesiones intentándolo y no lo lograba, no lo lograba, porque tenía un trauma que seguramente les va a resonar mucho a ustedes. ¿A alguno le pasó que no puede vomitar, o que no le gusta o que no quiere? Pues yo descubrí que esto tenía un origen en la alimentación y en la violencia que yo sufría de chica para comer. Cuando uno rechaza el alimento, lo que está rechazando es la fuente que te alimenta, que es tu mamá. Y cuando uno rechaza a la mamá por un trauma tan grave como no querer comer y que te obliguen a ello, automáticamente todo en tu cuerpo se desregula. No solo las emociones, no solo la forma de dormir, la forma de alimentarte, sino la forma en la que procesas el alimento. Y yo estoy así por mucho dejar ir, muchísimo dejar ir. Pero hace 5 meses atrás tenía 22 kilos extra. Y fue un proceso de identificar a partir del trauma raíz que no me dejaba soltar aquello que yo no quería, porque para mí era traumático, porque me recordaba un momento de la infancia. Y
Cuando me di cuenta de eso y empecé a ver que vomitar era liberador, no estoy hablando de bulimia ni de anorexia, no se preocupen, pero la realidad es que cuando quería hacerles caer me venía la sensación y yo no quería vomitar porque para mí era re traumático, hasta que lo hice y me di cuenta que era liberador. Y cuando descubrí eso, esa emoción que yo no quería atravesar, que era volver a los 5 años cuando tuve un episodio de vómito, eh, me di cuenta que era necesario volver a esa infancia, era necesario volver a eso que me quedó acá atragantado, era necesario escupirlo, era necesario decirlo, era necesario poner en palabras todo aquel dolor que yo tenía dentro. Y cuando vives eso y aprendes a soltarlo y aprendes a recomponerte y aprendes a dejar atrás todo ese peso que cargabas de forma inconsciente para protegerte de los demás, te das cuenta que sos mucho más que todo lo que se ve, que todo lo que sentís, que estás viviendo múltiples realidades a la vez. Y este es mi mensaje para ustedes. Que ustedes pueden estar viviendo la vida de sus sueños, pueden estar viviendo el propósito, pueden conectarse con el placer, con el gozo, con el presente, pueden conectarse con el soltar, pueden cambiar su apariencia. Lo importante es que estén dispuestos a mirar donde duele, porque para crecer es necesario viajar hacia adentro y conectarse con quien uno es cuando nadie te ve, cuando nadie te escucha, cuando estás solo, cuando sentís que el mundo te aprieta el pecho y que no podés respirar. Es necesario conectarse y esta es la guía para hacerlo. Y aparte de eso, en este momento y con la efusividad que vieron que me caracteriza, les quiero comentar que no solo te ayudo a liberarte de tu pasado, de quién sos, de quién pensaste que eras antes de entender que podés ser quien querés ser. Lo hago no solo por medio de sesiones, tengo mi propio programa, hago acompañamientos, todo online, así que no hay un problema en qué parte del mundo estés, podemos conectarnos, sino que también estoy haciendo retiros, porque para mí un retiro es una forma de retirarse del mundo, de aislarse de la realidad o del entorno que uno tiene. ¿Para qué? Para sanar en un contexto cuidado, donde estamos sosteniendo la energía para que te sientas contenido, amado, escuchado, respetado y sobre todo abierto para poder soltar todo ese dolor y ser abrazado y ser sostenido y descubrir que a través del amor uno puede sanar todo aquel dolor que trae adentro de su alma. Así que en este momento te quiero hacer esta invitación. A vos sí que estuviste escuchando todo esto, porque fíjate que no paré de hablar, pobre Luz, no sé si me quiere preguntar algo, pero yo me largué y fíjense que no para esta cosa. Así que esta invitación es para vos. En enero, del 2 al 5 de enero, voy a estar haciendo un retiro transformador, viviendo dinámicas de alto impacto. Y para que no te tengas que preocupar por nada, te paso a buscar por el aeropuerto de Cancún y te llevo a Quintana Roo, en Playa del Carmen, en un lugar paradisíaco, una casa holística donde vas a sanar desde estar en el lugar correcto, con las personas correctas y viviendo las experiencias que van a transformar tu vida. Vas a pasar por experiencias de alto impacto, de constelaciones, de hielo, buceo y muchas otras experiencias que te van a llevar a conectarte con tu subconsciente, con tu pasado, con tu presente y con tu futuro, porque vamos a trabajar también con hipnosis y regresiones. Así que vas a poder sanar el vínculo de mamá y papá. Y sobre todo vas a poder conectarte con tu propósito para descubrir quién sos y empezar un año nuevo siendo la versión que elegís para todo el año. Te damos alojamiento, todas las comidas incluidas con pensión completa, todas las dinámicas y como si fuera poco, te llevo de vuelta al aeropuerto para que no te tengas que preocupar por nada. Ahora, puedes quedarte más días, puedes venir antes, todo está abierto para que puedas sanar en conexión con la naturaleza. Así que esta es mi invitación. Si sentís que esto resuena con vos,
Mándame un mensajito por acá abajo y pregúntame cómo hacer para reservar tu cupo. Hay cuotas sin interés, hay precios, descuentos si venís con amigos y un súper descuento si pagás todo en un solo pago. Y no solo eso, también te tengo que hacerle esta invitación. Si me escribís que querés generar ingresos a partir de esta propuesta, te ofrezco un 10% de lo que valen los pasajes para todo el viaje con todo incluido, como ganancia, como comisión por vender los paquetes. Así que con esta opción tenés para lo que necesites. Podés venir a sembrar o podés venir a generar ingresos. Así que si esta propuesta resuena con vos, o si querés agendar una sesión, empezar a conocerte o leer este libro, ya sabes que solo tenés que escribir por acá abajo. Y ahora sí, dejo mi palabra, le pregunto a Luz a ver si hay alguna pregunta que tuviera por ahí que quisiera hacer, porque me cuesta callarme. Me di cuenta. Amo la efusividad. Me encanta todo lo que compartís y te escuché en el evento que tuvimos en Máster en Potencial Humano o sea, hablando acerca de este aislamiento que tuviste. Durante toda esa etapa en la que viviste, digamos, como lejos de la sociedad, digamos, ¿no? ¿Qué fue lo que más aprendiste y por qué volviste? Bueno, lo que más aprendí cuando estuve viviendo aislada de la sociedad es que yo estaba muy feliz conectada con la naturaleza. Experiencias que viví que marcaron mucho fue que empecé a criar animales, empecé a tener una huerta, el tamaño de mi huerta y darme cuenta que uno podía realmente tener una soberanía alimentaria y que solo dependía de cada uno y del esfuerzo de cada uno porque yo era capaz de cosechar y criar mi propio alimento y fue una experiencia completamente transformadora, darte cuenta que podés vivir con lo que generás y que no necesitas. Está bien, yo ya tenía mi instalación solar, tenía mi agua de pozo, por lo que no necesitaba pagar, y lo único que compraba era la garrafa cuando se me acababa y bueno, productos de limpieza y cosas normales. Pero la realidad es que podía vivir con muy poco y sin embargo, durante todo el tiempo, con lo poco que vivía, yo seguía avanzando y construyendo mi casa. Me hice mi propia casa y una de mis obras más grandes no fue mi casa, sino que logré organizar a un grupo de 50 vecinos para darle luz a 18 casas en un barrio rural. Fue organizar a las personas, juntar el dinero, comprar los postes, pelarlos, pintarlos e instalarlos, hacer los pozos, tensar los cables y hasta fue poner la moto delante de las personas que tenían que venir a conectarme porque no querían conectarme, porque había alguien involucrado en que esa luz no llegara al barrio. ¿Por qué? Era zona de narcotráfico, yo me enteré después de que estaba viviendo ahí, pero bueno, y cuando me enteré que no querían que yo estuviera ahí, que todo lo que me hacían, me lo hacían para que me vaya, allá viví 11 robos, fíjense que el 11 está mucho en este momento. Y fue como, era la vida diciéndome tenés que irte, y yo no la quería escuchar, porque yo cuando me pongo una meta, era como, no, yo me quedo, me quedo. Es más, mi hija se volvió a Buenos Aires en diciembre, y yo era enero y estaba ahí y le dije, en cuanto venda la casa voy, mi amor, ¿entendés? Porque yo quería vender la casa antes de irme y sin embargo tuve un accidente, acá están todos los puntos en mi mano, y me rompí la mano. Estaba en el río, me fui a lavar la mano, me patiné, me caí y bueno, me di cuenta que tenía que ir al hospital, no iba a poder hacer nada. Eh, la fractura me terminaron trasladando con la ambulancia hasta Corrientes. Yo vivía a 24 kilómetros del pueblo, así que fue un viaje largo hasta llegar al hospital, para después enterarme que tenía que ir 70 kilómetros hasta Corrientes y fue como, oh no, llegué asustadísima porque me dicen, es probable que vayas a cirugía. Yo no quería ir a cirugía porque mi hija estaba sola, porque no la llevé, la dejé con un vecino que estaba ahí, porque no podía ser mamá mientras tenía una mano rota. Así que fue como, no, no me pueden operar. Digo, yo tengo a mi hija y mi hija está sola y no quería. Y fue tanta la presión que tuve en ese momento, me acomodaron la mano, me enyesaron, me mandaron a casa y a los 2 días de tratar de hacer mi vida con un yeso por acá, me di cuenta que no podía cocinar porque no podía levantar la olla, no podía revolver, no podía nada porque tenía todo yeso. No me podía bañar, no podía bañar a mi hija, darle de comer a los animales, era un montón. La huerta, olvídate, no hablamos ni de la pala, ni de la asada, ni de nada. Fue como dejar todo y darme cuenta que no podía, que necesitaba volver, que necesitaba tener un hospital cerca, porque me dijeron, ahora tenés cada 15 días control de yeso y al mes y medio vas a empezar con rehabilitación.
Son 3 veces por semana. Un remis hasta el hospital me valía 80 lucas. Yo estaba sin trabajar porque yo ya cortaba el pasto, hacía instalaciones solares, hacía construcciones, hacía pilares de luz, tanques, no podía hacer nada. Entonces dije, no puedo generar ingresos, no puedo pagar el remis, no puedo cuidar de mi hija ni de mí, digo, me vuelvo. Agarré, empecé a vender mis muebles, me pagué una mudancera y me vine. Y cuando llegué a los 3 días, que fue el tiempo que me tomó acomodar más o menos todo lo que tenía en un lugar que me prestaron para no necesitarme ir a un alquiler, de golpe me dolía mucho y dije, voy a ir al médico a que me revisen. Y cuando fui me dicen, no, me dice, vas a cirugía, me dice, te acomodaron mal el hueso. En ese momento sentí que se me caía el mundo, porque yo era bailarina y acróbata y trabajaba con mi cuerpo. Y pensar que tenía que operarme fue muchísimo dolor para mí, fue mucho miedo, fue mucho todo. En ese momento yo estaba estudiando el máster en potencial humano, estaba muy cerca de certificarme, de hecho estando en Buenos Aires yo podía hacer las sesiones muy rápido y fluido, porque acá tenía una buena conexión a internet, en cambio allá no la tenía y se me cortaban las conexiones, se me cortaban las llamadas, no escuchaba la mitad de las cosas. Y dije, bueno, voy a hacer la certificación en tiempo récord porque la quiero terminar antes de operarme. Así que terminé haciendo la certificación en 3 meses, porque cuando me operé estuve anímicamente inestable porque me sentía muy reducida, muy dolorida, muy inflamada. Realmente fue un proceso muy fuerte vivirlo y tardó demasiado tiempo, porque desde que yo tuve el accidente, que fue un 16 de enero, hasta que me operaron, que fue un 22 de febrero, fue mucho sostener todo eso. Y cuando llegué acá, me vi que no me gustaba lo que veía, no me sentía yo fuera del brazo, sentía que no me identificaba con mi cuerpo, porque me veía gorda, me veía vieja, me veía arruinada, me sentía fuera de mí. Y decidí que tenía que hacer algo por mí, con amor propio, para empezar a cuidarme, para empezar a sanarme, para empezar a transformarme. Y ahí fue cuando decidí conectarme con la alimentación consciente, con empezar a cuidar hábitos de salud que nunca antes había escuchado, porque siempre pensé, total como yo entrenaba un montón, podía bajar de peso y esa no estaba siendo mi realidad. Había mucho que soltar antes de empezar a bajar de peso. Así que ese fue mi aprendizaje, cómo volví, cómo estoy acá y bueno, ahora en enero de vuelta me estoy mudando, ahora en vez de volver a Corrientes me voy a ir para Misiones porque esta vez dije y decidí, quiero vivir en la selva. Ya viví en el campo, ya viví cerca de la playa, ahora quiero vivir en la selva y vivir cerca de una cascada. Porque cuando uno sabe lo que quiere, no se puede conformar con menos ni acostumbrarse a un lugar que sabe que no le va a dar la felicidad que uno necesita. Mi conexión con la naturaleza sigue siendo espectacular y la verdad es que sea algo que les puedo recomendar a todos, es que pasen tiempo descalzos, con los pies en el suelo, tomando sol, ¿sí? Conectándose con el aire libre, disfrutando de lo que es la piel y el contacto de la naturaleza, del viento, del sol. Es súper necesario para el ser humano estar en contacto al aire libre, porque es una forma de recargar energía y de descargar energía. Así que háganlo, conéctense con la naturaleza, cuando sale el sol, cuando se pone, escuchen su cuerpo, porque para sanar uno tiene que estar dispuesto no solo a atravesar sus miedos, sino a conectarse con su cuerpo y con el momento presente. Así que espero que esto les haya servido un poco de todo, de toda la historia. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y con respecto a comentas de tus hijas, ¿cómo fue, digamos, durante todo este proceso en el que atravesaste tus miedos, como que llegaste a conocer, digamos, como tu sombra, la oscuridad? ¿Cómo fue empezar a también transitar tu rol de mamá? O sea, ¿cómo fue cambiando y cómo lo viviste? Siempre sentí que estaba, cuando me preguntaban cuando era chica, yo decía que quería ser mamá. También quería ser piloto, también quería un montón de cosas, pero yo quería ser mamá. Para mí era algo no negociable no ser mamá. Y antes de ser mamá, yo ya vivía de mi propósito. Yo era profe de acrobacias aéreas, daba clases desde mi casa, me iba súper bien. Y cuando decidí tener a mi hija mayor, que no fue buscada,
pero sí era muy deseada por mí. Y atravesar todo el embarazo sola, porque no tuve una pareja que me acompañe y me dejó embarazada porque no quería ejercer su paternidad, yo decidí que sí quería ser madre, y que a mí no me importaba que él no me acompañara, aunque eso implicara renunciar a mi sueño de una familia unida, porque yo soñaba con un marido y con una hija o con hijos. Soñaba con una familia muy numerosa, que no la tuve porque nunca tuve una pareja, pero en ese momento sentí que mi vida era con mi hija, sin saber en ese momento que era una nena, que era todo lo que yo quería y era todo lo que necesitaba, porque si algo en la que me sentía capacitada o preparada era para contar y compartir mi punto de vista y mi forma de vivir la vida. Realmente me sentía muy conectada con esa capacidad de dar, con esa capacidad de estar presente y, como te decía, siempre trabajé desde mi casa para poder ofrecerle y crear a mi hija desde la presencia, poniendo todos mis horarios de trabajo en base a que ella pudiera cumplir con la escolaridad cuando fue necesario, con sus turnos médicos, con todo lo demás. Mi vida era hecha en base a sus necesidades, porque yo había elegido de una forma consciente que sí quería ejercer ese rol. Lo que yo practico con mis hijas es la crianza respetuosa, no violencia, tratar de no gritar, explicarle las cosas de muchísimas formas para que ellas traten de comprender lo que les quiero decir desde distintos puntos de vista, porque los chicos no comprenden como nosotros, no tienen los miedos que nosotros tenemos, no tienen, gracias a Dios, nuestras creencias limitantes, y es como enseñar o criar de una forma respetuosa muchas veces es encontrar formas de explicar cosas que nunca nos explicaron. Y siento que tengo una capacidad en cuanto a la oratoria y a la comunicación muy fluida y realmente nunca me fue difícil ejercer mi rol en presencia. De hecho, mi hija mayor, aunque en este momento está viviendo con el papá y dejó de vivir conmigo a los 13 años cuando estábamos viviendo allá en el campo, todo el tiempo anterior estuvo viviendo conmigo y decidió experimentar lo que era vivir con el papá. Y el proceso de soltar, de dejarla ir, de entender que ella tenía otra familia, aunque no haya estado presente y que tenía derecho a elegir, y atravesar el síndrome del nido vacío a tan corta edad, para mí fue súper fuerte. Lo pude hacer porque tenía las herramientas necesarias y es importante que si estás atravesando esto, sepas que te podemos acompañar y que es necesario que pidas ayuda. Porque si yo no hubiera tenido toda la información y los cursos y todo lo que hice, tal vez no hubiera podido hacerlo de una forma tan saludable, respetando la elección de ella, que lo importante es dejarlos elegir, ¿sí? Y mi hija más chica, como ya les comenté que no tuve pareja, cuando estaba cerca de los 27 y a mí que me gustaba la idea de ser madre joven para dedicarle a mis hijos el tiempo, el juego, la energía, todo lo que mi cuerpo necesitara entregarles en presencia, yo quería ser mamá hasta los 30. Después de los 30 no quería, porque me comí el verso de que el cuerpo no vuelve y todas esas cosas que dicen que después de los 30 nada. Así que me los comí todas como ciertas, vengo a confesarlo, así que bueno, ya acá estoy. A los 29 la parí. Y a los 27, cuando ya veía que esto de encontrar una pareja para tener un hijo y sentirme cómoda con quien yo era, con la forma en la que yo quería criar, con las características que para mí eran importantes que tuviera una pareja mía. Yo, como pueden ver, tengo muchísima energía masculina, soy muy creadora, soy muy decidida, tengo mucha iniciativa, y estar con un hombre que no estuviera a ese nivel, para mí era poco. Yo no quería vivir una vida sintiendo que la otra persona me daba poco o que yo me daba más de lo que esa persona me daba. Entonces elegí no tirarme a menos. Elegí esperar a la persona que está a la altura, así mi hija la tuviera sola. Así que decidí enfrentarme a un proceso de fertilización asistida. Acá viene la segunda confesión, primera vez en vivo. Mi hija no tiene papá, es hija de un donante anónimo. Así que atravesé toda esta experiencia con conciencia, sola, eligiéndolo desde lo que quería vivir. Porque dije, ¿cómo voy a tener algo permanente con un vínculo ocasional? Porque para mí eso era una pareja. Las parejas que yo podría haber llegado a conocer no me ofrecían algo estable, algo que yo quisiera, algo que me representara, algo que me erizara la piel. Me ofrecían pura mierda. Y para tener eso, prefiero no tener nada, porque yo sola era suficiente y estaba feliz con quien era. Así que decidí
soltar todas esas historias a medias que hubiera podido tener para escribir la historia que yo sentía que merecía vivir, desde la libertad, en cuanto a qué escuela la mando, cómo la crío, cómo se alimenta, cómo juega, y en respetar su identidad, porque los chicos también tienen una identidad que muchas veces los padres no acompañamos porque no estamos a la altura o porque pensamos que hay que limitarlos o encauzarlos. Y en muchos aspectos sí es así, porque un límite con amor salva vidas. Pero muchas veces hay límites que ponemos desde nuestros miedos y no desde el amor. Y esos límites son los que cierran y achican las historias de nuestros hijos y en vez de convertirlos y expandirlos en grandes seres humanos, los convierte en seres humanos miedosos y limitados. Y eso es lo que yo no quería criar o tener con mis hijas. Quería crearlas desde la libertad de que puedan elegir la vida que las representa y vivir en coherencia para que sepan que no tienen que elegir una profesión que no les quieran solo por el dinero, que no se trata todo del dinero, y ojo que no hablo mal del dinero, el dinero es una herramienta maravillosa, una energía poderosísima y nos ayuda a realizar todo desde mayor soltura y libertad. Para mí el dinero es libertad, pero no quiero que ellas elijan una carrera pensando en lo que van a ganar. Quiero que elijan una carrera pensando en ser felices, en vivir en propósito, en estar conectadas con quienes son y con lo que vienen a dar este mundo. No quiero que el dinero sea un límite, no quiero que el tiempo tampoco, y sobre todo no quiero que nada limite su felicidad, que sepan que su felicidad, su propósito y lo que a ellas las hace sentir vivas es lo que quiero que hagan. No tienen que cumplir mis expectativas, e incluso si eligieran un trabajo tradicional, eso les hiciera felices. Está perfecto, pero yo lo que quiero es enseñarles que existe otra forma de vivir la vida, que uno no se tiene que encerrar 8 horas en una oficina o dejar a sus hijos al cuidado de otro para ser feliz. Uno puede vivir lo que uno elija. Y desde esa coherencia las crío, para que sepan que hay millones de formas de vivir, de ganar dinero, de sentirse felices, pero que la forma que ellas tienen que elegir es la que las haga sentir vivas. Muy profundo. Y esto de la crianza responsable, ¿no? Crianza respetuosa, Sí. ¿cuáles son como las bases? Por ejemplo, ¿cómo haces para ser consciente de que estás poniendo un límite desde tus miedos? Bien, la realidad es que hay mucha autoobservación en todo el proceso de la crianza y es constantemente ver y aprender, ver y aprender. Eso no quiere decir que no me equivoque, eso no quiere decir que alguna vez no grite, eso no quiere decir que alguna vez no haya tironeado del brazo para que no hagan algo, sino que quiere decir que uno piensa activamente lo que va a hacer y se pregunta, ¿lo que voy a hacer o lo que voy a decir está alineado a los valores que yo quiero generar en ella? Y desde esa pregunta hacia uno mismo y de qué quiero generar en ella, es de donde uno toma las elecciones. Realmente es mucho estar en presencia. ¿Por qué? Porque yo no tuve una crianza respetuosa, yo tuve una crianza violencia, de gritos, de muchos límites, de muchos miedos, y yo sabía que no quería que mis hijas vivieran la misma realidad. Entonces fue tener herramientas antes de ser mamá y durante el embarazo para ver de qué forma podía acompañarlas a que ellas no se sientan limitadas como yo me sentía, sino que hacerlas crecer en la mayor libertad posible, pero sin evitando los riesgos. Por ejemplo, si está por cruzar la calle y está cruzando mal y le digo tené cuidado y no me frena, yo la freno del brazo. No es la primera opción, uno usa la palabra. Eso no quiere decir que si uno usa la palabra y no llega al brazo, no va a usar el grito. En momentos crisis o clave, uno necesita generar un impacto, un freno, un trauma para lograr lo que necesita, que es preservar la vida. Pero si ella está jugando en el barro y no hay un riesgo de vida, ¿por qué le voy a gritar? Si ella se ensucia, ¿por qué le voy a gritar? Si ella se cae y se lastima, ¿por qué le voy a gritar? Si uno tiene que contener, que consolar y que acompañar. Pero hay momentos en los que de golpe yo vivía y necesitaba esa contención como niña y no la tenía. ¿Por qué? Porque que yo me cayera para mi mamá era un problema, porque se me rompía la ropa, se me ensuciaba la ropa, después yo quedaba no linda a lo que era la visual de lo que ella quería transmitir a través de mi cuerpo.
Y yo elegí que no quería eso a través de mis hijos. Yo no quería que ellas vivan limitadas por la apariencia, no querían que vivan limitadas por la incomodidad, pero siempre sí preservar el cuidado del niño, de la vida y en entornos. Por eso yo me fui al campo desde allá, lo hermoso de vivir en el medio de la nada. Podían gritar todo el día y nadie nos escuchaba, no es como acá que a veces le tengo que decir no grites que es la hora de la siesta. Allá, pero gritá, iba yo y gritaba al lado de ellas. ¿Y sabes lo que es vivir esa liberación emocional en total naturaleza y plenitud y conectándote con el juego? Nos bañábamos en el medio del campo. Ellas querían ponerse a jugar con la manguera o echarse baldazos. ¿Qué me importaba? La casa se seca, el patio se seca, el agua ya era ilimitada, no la pagábamos porque teníamos agua de pozo, ya la pagué una vez y ya me quedó. ¿Entendés? De golpe era conectarse a un nivel y darte cuenta de que por cuántas cosas te retaron cuando eras chico, porque vivías en una sociedad y a nivel social eso no es socialmente aceptado. Porque yo decirle a mi hija, no andes en bombacha corriendo en el patio, en una ciudad, en un pueblo, en la vereda, uno no lo puede hacer, pero si vos vivís en el medio del campo y no tenés un vecino, que mi hija corra en bombacha, culo, en el medio del patio, no pasa nada, ¿entendés? Porque estás en el medio del campo y no te ve nadie, y vivir esa libertad. Nosotros nos hemos bañado en el río, desnudas y no desnudas, nos hemos bañado bajo la lluvia, ¿entendés? En el medio del campo. Hemos vivido de golpe experiencias. Bañar a los animales, vos ya sabés lo que es bañar un perro que se mueve, que te ensucia, que todo. ¿Sabés lo que es bañar un caballo? ¿Entendés? Bañar al caballo desde la libertad y ensuciarse y llenarse toda de pelos y disfrutarlo. Porque hay otro nivel de conexión realmente en cuanto a la naturaleza y en cuanto uno no tiene el límite que es la sociedad observando lo que vos haces y poder atravesar esas situaciones desde la libertad, desde el no juicio, desde el, che, qué bueno que puedo vivir esto. Es un montón, es un montón. Enseñarle a cuidar los recursos, como es, che, si tenemos un panel solar y sabemos que si le da la sombra no produce energía, que ellas me vengan a decir, mamá, el panel está en sombra para que lo corra y que podamos aprovechar el recurso del sol en un chico de 2 años es un montón. El nivel de conciencia que generan los chicos, o al principio, como no tenía luz, no podía usar la heladera. Nosotros hacíamos pozos en la tierra para enterrar los bidones, enterrar una conservadora, poner verduritas ahí enterradas en la tierra y vivir cosas como se vivían 200 años atrás que no había electricidad. Y de golpe decir, ¿sabes lo que valoran estas nenas? La luz, la electricidad, la heladera, ¿entendés? El poder congelar algo, el nivel de gratitud y de conexión que tenés después de haber vivido otras realidades. Te abre los ojos a muchísimas cosas. Y, y creo que todo esto también tiene que ver con la forma en la que yo elegí experimentar. Por eso te digo, ahora me voy a la selva, porque quiero volver a tener una experiencia de libertad, de que ellas vivan sin los límites, sin el miedo, en un entorno natural, que puedan pensar que el vivir así es posible, porque lo es, solo es nuestra cuestión de elección. Y no digo que sea más fácil o más difícil, es otra opción, porque todo en la vida se trata de lo que elegimos. Y cada vez que no elegimos lo que queremos hacer, estamos eligiendo lo que no queremos hacer. Y eso también es una elección. Y es importante tomar conciencia de todas nuestras elecciones, conscientes e inconscientes, en cada momento de nuestra vida. Porque nuestra vida se trata de todo lo que elegimos en cada momento que estamos vivos. Ahora estás eligiendo algo. ¿Respirás con conciencia? ¿Pensás con conciencia? ¿Elegís lo que querés sentir? ¿Elegís tus palabras? Y desde esa conexión con el momento presente y lo que querés lograr e impactar en el otro, desde ahí es de donde quiero que te preguntes, ¿quién estás siendo? Y si no estás siendo la persona que te hace enamorarte de vos misma, cambia, porque no sos un árbol. Viniste acá para vivir la vida que quieras. No te conformes con menos. Yo sé que estos mensajes pueden ser como muy, wow, confrontativos para muchos que por ahí están en esa vida muy, digamos, como involucrados con la sociedad, o sea, con una forma de vivir que es como lo que aprendieron y las reglas a veces absurdas de la sociedad que siguieron, ¿verdad?
Y en todo este camino, en todo este proceso, ¿qué es lo que vos soñás? O sea, que hoy, o sea, un sueño, más allá de tu proyecto personal, ¿qué es lo que soñás en la sociedad, digamos? ¿Cuál sería tu ideal? A nivel sociedad, amaría que todos puedan ser conscientes de las elecciones y elegir la vida que quieran vivir, que puedan elegir cumplir sus sueños, así como lo hago yo. Ese sería mi ideal, una sociedad despierta, consciente, conectada, ¿sí? Donde se sientan actores principales de su vida y que no sientan que son un actor de reparto y que están viviendo para que otro cumpla sus sueños. Esa sería mi idea a nivel social, que todos sean despiertos y conscientes. Y como yo, persona, como yo, Lili, amo viajar, amo conocer culturas, personas, lugares. Yo soy fanática de la playa y así como les digo, del subconsciente, del mundo submarino, porque yo creo que lo que vemos del mundo es nada más que un 1% y que debajo de toda aquella superficie que no nos atrevimos a explorar, hay un mundo por conocer. Yo soy buzo de rescate y amo todo lo que tiene que ver con lo que está debajo de la superficie. La tierra, los pozos, las cuevas, los cenotes, el mar, la playa, todo. Todo lo que está fuera de la superficie es lo que a mí me encanta, me fascina, porque me gusta descubrir, me gusta aprender y me gusta estar abierta a lo que sea que pueda pasar, porque no sabemos lo que hay del otro lado hasta que nos animamos a explorar. Y eso mismo me pasa con el subconsciente y por eso elegí esta profesión que es para mí algo tan revelador. Nunca sé a quién tengo enfrente hasta que hacemos regresiones a vidas pasadas y descubrimos qué fue lo que los trajo a este lugar, o hasta que entramos al subconsciente en el mundo de los sueños y descubrimos cuáles son sus miedos, cuáles son las cosas que desea, cuáles son las cosas que lo limitan y sobre todo la parte que piensan que es, sin tener a hacerse a ciencia cierta si es realmente eso o no, porque yo te puedo preguntar, ¿cuál pensás o sentís que es tu problema el día de hoy? ¿Cuál es la situación que te está preocupando? Y tal vez eso que vos pensás que es, o sea, tal vez sea algo más. Y si soy experta en algo, es en descubrir qué es, porque tengo que admitir que la alimentación consciente y este estilo de vida me ha dado un canal muy limpio de percibir qué pasa en el otro cuerpo, en la otra alma que está enfrente mío, diciéndome una cosa. Lo que tiene que ver con la sensorialidad o con la percepción, o también con esto que algunos nombran como eh, un sexto sentido, la intuición. Tengo un canal muy lindo para eso y a veces encuentro respuestas que el otro no ve. Y me encanta darle un punto de vista distinto para expandir su percepción y poder invitarlo a moverse amorosamente desde este lugar en el que se siente anclado, para que pueda ver todas las opciones que tiene en cuanto a su vida si se atreve a elegir distinto. Amo, amo. Y con respecto a esto que compartís de tus sueños, si hoy una persona está trabajando y quisiera empezar a experimentar una vida distinta, ¿cuál sería como los primeros pasos que vos le recomendás dar? Lo primero es conectarse con el para qué quiere experimentar una vida distinta, encontrar un propósito, un motivo real. Y si no lo puede encontrar solo, lo primero es saber que todos los traumas, miedos o creencias limitantes que tenemos en nuestra vida no vienen de nosotros mismos. Son heredados, son impuestos, son generados por alguien más, externo a nosotros. Y si alguien más externo a nosotros nos puede poner una traba, alguien más externo a nosotros nos puede ayudar a liberar esa traba y descubrirla. Entonces, si no sos capaz de encontrarla por tus medios, anímate a pedir acompañamiento, una sesión, una guía, una mentoría, hacer tutelado, porque muchas veces el camino no se hace solo, sino que necesitas un acompañamiento. Y no cobramos tan caro ni somos tan inaccesibles como para que no puedas. Y sabes qué, si vos me escribís pidiéndome una guía e incluso aunque no tuvieras el dinero, yo te puedo asegurar que una sesión te voy a regalar. No te digo mucho más, pero al menos una sesión
para que sepas que existen otras posibilidades, te voy a regalar. Entonces no te quedes con el miedo, con la duda o pensando que el dinero es un impedimento para descubrir quién sos, porque no lo es. Te invito a estar abierto a esas posibilidades. Así que como ya sabes, podés o buscar la información que hoy en día hay de todo en Internet o atreverte a pedir una sesión y acompañamiento. Qué profundo. Gracias, gracias Lili. Si hoy tuvieses que completar, o sea, hoy en este presente la frase, ¿no? Hoy me permito. Hoy me permito vivir la vida de mis sueños. Amén. Bueno, ¿alguna frase para culminar, algún mensaje final? Claro que sí, tengo una acá tatuada que no se ve bien porque, bueno, no puedo dar vuelta el brazo en el otro aspecto para que lo lean. Cree en ti, todo es posible. Amén. Así que sí, me la tatué fue porque muchas veces sentí que necesitaba recordarme que si yo creía en mí era capaz de lograrlo todo. Y tengo otra más tatuada por ahí que dice, siempre estás en tu mejor momento. Porque la realidad es que siempre estamos en el mejor momento y el momento presente es el mejor. No hay otro momento. El pasado es una ilusión y el futuro también, pero el presente es el mejor momento siempre para tomar una decisión distinta. Así que los dejo con estas frases y otro día les comparto la foto de los tatuajes. Me lo llevo. Bueno, Gracias. gracias Lili, gracias, gracias, gracias a todas las personas que pudieron Gracias. escucharnos en esta entrevista. Simplemente decirles que vamos a dejar sus datos aquí en la descripción del video. Y bueno, déjanos tu Instagram. Claro que sí. Estoy como Reprograma tu Subconsciente en Instagram o con la página web www.reprogramatusubconsciente.com, donde pueden ver todos los acompañamientos, programas, sesiones y retiros que tengo programados. Wow, qué poderoso. Gracias, gracias. Entonces ahí ya Gracias. tienen los datos. Eh, Claro que sí. Infinitamente gracias por todo tu aporte y yo me llevo muchísimo de valor. Gracias, Gracias, gracias. gracias Luz a vos por ofrecerte como canal para esta entrevista y gracias a todos los que están ahí presentes. Que nos colme la vida de bendición. Amén.